espacio. Espero que pues este sea uno de estos tantos otros que por venir, espacios en donde podamos compartir la palabra, el conocimiento, los saberes de los ancestros y pues poder compartir, ¿no?, los conocimientos que van a empezar, desde mi punto de vista, a generar un nuevo renacimiento del Mexicayotl. Entonces, bueno, pues en esta ocasión me toca hablarles de Tojiutzin Totlachtultzin, que es nuestro aliento, nuestra palabra, y si esto lo podemos interpretar como alma, como espíritu, como esencia, ya hay mucha discusión, ha habido mucha discusión al respecto, qué es esto de el Igio. Yo en esta ocasión lo voy a retomar, lo voy a analizar a partir de la lengua. Hay antropólogos, historiadores, especialistas y demás que han abordado este tema sobre el Igio y sobre todo los 4 componentes anímicos que tienen las personas: el Igio, el tonal, Teyolía, el Nahual. En este caso yo voy a abordar el Igio, pero desde el punto de vista lingüístico, más que lingüístico, desde el punto de vista de la lengua, que ahí es una propuesta que traigo yo para que empecemos a usar también al náhuatl, en este caso, para retomar estos conocimientos. Desde mi perspectiva, muchos conocimientos que ya hoy día estamos rescatando, estamos trabajando, estamos reinterpretando, creo que también podrían tomar fuerza si de todo eso usamos también cada vez la lengua náhuatl. En la lengua náhuatl está contenida toda la serie de saberes, experiencias, conocimientos de muchas generaciones. Y tenemos la fortuna de que hoy día seguimos hablándola. Aquí en la Ciudad de México, en donde pareciera que ya esta lengua está extinta, en realidad hay muchos hablantes, tanto que vienen de otros estados de la ciudad a trabajar, a estudiar, pero también tenemos una variedad viva. Desde mi punto de vista, esta variedad tendría que ser considerada y revalorizada como la lengua náhuatl de la Ciudad de México actualmente. Esa lengua que se habla hoy día es en el sureste de la ciudad, por la zona de Milpalta. 4 pueblos alrededor son los que siguen hablando esta lengua desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, estoy hablando desde antes de la presencia de los propios mexicas. Estamos hablando de los primeros nahuas que vinieron a poblar esta región. Bueno, desde ese entonces se habla náhuatl, se sigue hablando náhuatl, y creo que estamos en el momento de revalorizarla como una lengua viva que le es propia a la Ciudad de México. Entonces, desde este lugar, desde esta experiencia de ya muchos años, pues es donde voy a compartirles esta serie de conocimientos, reflexiones. La siguiente, por favor. Voy a tratar de ir mezclando náhuatl español un poco también en este ejercicio. Yo de aquí en adelante quiero que, bueno, al menos de mi parte, hablarles cada vez más náhuatl, y que ustedes también, los que quieran, los que gusten, tomen el compromiso de escuchar también náhuatl, de que empiecen a estudiar náhuatl y otras lenguas originarias. Estaría muy bonito que aquí nos compartiéramos el conocimiento a partir de la lengua. Van a ver ahorita qué valiosa es. Entonces, ashan tikpehualtisque to inintotlanonochilis, wan ashan totlahtlanisque tiktiquihuisque campan witz ihiu in Mexicayotl. Tlamelauac ticneque ticchicahualutisque totlachtul tonemilis, moneque matictequihuican, matictlamachuican y catotlachtul. Entonces, campan witz, campamotzintia in Mexicayotl, sachantictoquilisque, masatzin, oxetlin, quitoquilia. Bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones generales sobre la lengua, que considero importantes como una base para poder pasar al análisis. Algunas características quizá ustedes ya las conocen, que es una lengua polisintética, aglutinante, ahorita vemos algunos ejemplos, altamente codificada, o algunos especialistas le llaman metafórica, es sumamente honorífica, reverencial, y sobre todo que es una lengua omnipredicativa. Esta es una característica, desde mi punto de vista, muy, muy importante, porque nos plantea otra forma de concebir el mundo, otra forma de acercarnos, de describirlo, de hacer filosofía.
El gran faltante que tenemos es seguir construyendo, seguir rescatando nuestra filosofía, repito, desde la lengua. La siguiente, por favor. Bueno, se dice que es aglutinante o polisintética porque tiene esta propiedad de, a partir de una raíz, como lo es kawili, que es dejar, a los lados se puede agregar toda una serie de prefijos, sufijos y demás morfemas que van agregando información gramatical. Por ejemplo, esa palabra timisinmokawililichtehuatihue tiene toda esa morfología, ¿no? Una sola raíz y todo lo que está a la derecha, a la izquierda, son marcas de sujeto, objeto, benefactivos, direccionales, auxiliares. Todo ello va construyendo un significado sumamente complejo. Todo eso es una palabra. Esta es una característica, esta le llamamos polisíntesis. Y la palabra que aparece abajo, Camapitzochichilcuitlatlactule, podría ser una buena referencia de esto de la aglutinancia, que se refiere a que el náhuatl puede, en una palabra, ir adhiriendo, ir ingresando otras raíces para extender los significados, para describir. Siguiente. Algunos especialistas dicen que es una lengua altamente metafórica. Yo no considero así, pero prefiero decir que es una lengua altamente codificada en términos lingüísticos, culturales, de conocimientos. Hay registros diferentes de náhuatl, unas muy literales como octli o neutle, pulque, miel o néctar, y otras más altamente codificadas, metafóricas. Vean, la segunda palabra, bueno, en realidad son dos palabras que refieren a lo mismo, a pulque, pues, pero dice Ichichihualayutzintotlalnantzin, el venerable jugo de los senos de nuestra madre tierra. Es otra forma de entender el mundo, otra forma de describirlo. Y a esto me refiero con que hay en náhuatl expresiones en diferentes niveles o registros lingüísticos, uno muy literal, otros más altamente codificados. La que sigue. No solo hay una forma de decir las cosas, omic, por ejemplo, es alguien ya falleció, ya se fue, pero hay otras formas tan complejas también de referir lo mismo. Cuando una persona, desde nuestra perspectiva, fallece, en el náhuatl hay otras expresiones. Una de ellas que me gusta mucho es yotzonquis, que la persona ha salido por el cabello, ¿no? Entonces la persona no muere, sino sale por el cabello. Adelante. Un momentito. Es la emoción, es la emoción. Bueno, muchas gracias. Una de las características que me parecen fundamentales y que muy poco nos detenemos a reflexionar, bueno, y sugiero pues que lo hagamos, es que desde el punto de vista tipológico del náhuatl, es una lengua, dicen los especialistas, omnipredicativa. Resulta que la lengua, la siguiente por favor, el náhuatl se diferencia de las demás lenguas, sobre todo de las lenguas indoeuropeas, porque es una lengua que tiene solo un tipo de palabra, mientras que en español tenemos sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y demás. En náhuatl tenemos solo un tipo de palabras. Y ese tipo de palabras les refieren como predicados. Es decir, en náhuatl todas las palabras, todas, sin excepción, predican. ¿Qué es esto? Que siempre nos dicen algo de alguien. Eso es el predicado. Generalmente suele decirse que podemos identificar dos tipos, hay varios tipos de lenguas. El español, por ejemplo, tiene dos tipos de palabras, que son las palabras tema, las palabras rema. Las palabras temas son aquellos que identificamos como los nombres, los conceptos, las categorías. Como dice ahí el apunte, el tema es aquello de lo que se habla y es la parte de la oración que tiene la menor carga comunicativa. Mientras que el rema es todo lo que se dice aquello de un tema. Es decir, es la parte de la oración que tiene mayor, que comunica más. Bueno, el español tiene estos dos tipos de palabra, tema y rema.
El náhuatl resulta que solo tiene palabras remas, es decir, que no pasa por los temas. O sea, imagínense una lengua en donde no tengamos sustantivos, conceptos, categorías. Lo que tenemos son remas. Siempre todas las palabras se encargan de describir, se encargan de predicar. Esto no es una percepción mía, es parte del análisis que los lingüistas han hecho ya durante varios años, pero casi nunca se toma en cuenta, ¿no? Y me parece a mí sumamente fundamental. Bueno, entonces, como dice el apunte abajo, en ese sentido podemos decir que toda unidad léxica en náhuatl puede interpretarse como predicado, por lo que no hay una distinción entre tipos de palabra. La que sigue. El náhuatl no trabaja con temas o tópicos. ¿Qué es un tema? Pues lo que podríamos decir que refiere a un sustantivo, a un concepto, a una categoría. Aunque los estudios hasta hoy se recargan mucho desde esta perspectiva de la temática, o sea, si uno abre un libro de gramática, de ideología, de filosofía náhuatl, generalmente vamos a hablar de los temas. Pero, ¿saben? Esa forma de leer la lengua y la cultura sigue estando dominada por el español. En náhuatl no lo vemos así. Mientras que en español hablamos del tlácatl como la idea del humano, en náhuatl tlácatl no solo es humano, persona o señor, es más que eso. ¿Qué es tlácatl? Pues en principio dirían los abuelos, y ahí es donde viene la importancia de escuchar a los abuelos, de tomar su palabra, dicen los abuelos, Ipantlalticpac, noche intlacaca. Sobre la tierra, todo es tlaca. Todo es tlaca, todo. Bueno, las mesas, las sillas, este espacio a lo mejor no, porque fueron hechos por nosotros, pero todo lo demás es tlaca. Eso lo dicen los abuelos. Tlacati se aplica a todo lo que nace, no solo personas, sino animales, cerros, bueno, volcanes. Tlacati, nacer, se aplica a todo. Tlayhuantlaca. Los tlaca no solo son personas humanas. Los Tlayhuantlaca, por ejemplo, se refiere a estas entidades que son nuestros hermanos, pero que viven en las cuevas, que viven en las barrancas. Se dice que cuando se creó el sol y la luna, parte de nuestros hermanos no soportaron el brillo del sol y se fueron a esconder a las cuevas, a las barrancas, al inframundo. Y ellos, que hoy día desde el español les llamamos, pues de diferente forma, ¿verdad? En náhuatl siguen siendo tlaca, solo dice tlayhuantlaca, que son tlaca de oscuridad, de noche. Tlacaísta, esa palabra me gusta mucho porque viene de tlaca y de ista. Ista es el verbo ver. Tlacaísta, bueno, y tlaca modifica la forma en cómo se hace la acción ver. Es decir, tlacaísta es ver como tlaca. Y ya como haciendo la interpretación al español sería como respetar. Pero esto aplica a todo, a los animales, a las plantas, a la tierra. Imagínense una lengua donde a la tierra, a las plantas, existe un verbo que sea ver como tlaca. Es decir, esa planta, ese animal, no es diferente a nosotros, es nuestro hermano, porque es tlaca. Esto no solo se piensa, se dice y se actúa. Otro ejemplo sería tlacayo. Desde los análisis que hacen en la universidad, en la academia, tlacayo lo han traducido como la humanidad o lo referente a lo humano. Pero ¿saben? En náhuatl no existe una noción de lo humano. No existe. Bueno, es algo que desde la lengua, pues, ¿no? Lo estoy diciendo desde la lengua. Y entonces tlacayo es algo así, no es humanidad, sino es reciprocidad. Cuando las personas van a hacer alguna labor al campo en la comunidad, dicen los abuelos, San Tlacayo. San Tlacayo. Quiere decir que vamos a hacer reciprocidad. Si hoy vamos a ir a mi milpa a trabajar, mañana vamos a ir a la tuya. Y así vamos a hacer reciprocidad. Si yo voy a apoyarte, tú debes de darme algo al cambio. Pero ese no es una transacción, sino es una reciprocidad. Tlacayo es reciprocidad. En algunos relatos antiguos
por ejemplo, cuando se crea el sol y la luna allá en Teotihuacán, en el texto náhuatl, se logra ver cómo los teteo son igual que tlaca. O sea, entre los teteos se hablan entre ellos y se dicen tlaca. Entonces tampoco hay una diferencia entre los teteo y la humanidad, ¿no? Al usar el español ya estoy traduciendo, ya estoy condicionando, ¿no? Si yo digo que tlaca es persona y teo son dioses, pues ya ahí ya estamos diciéndolo en español, pensándolo en español. Más bien habría que tener una comprensión profunda de tlaca y también de teteo o de teotl, que eso sería un ejercicio para otra ocasión. Ver desde la lengua qué es teo. Bueno, otras cosas que no suceden en el náhuatl es que no hay hiperónimos, ¿no? Cuahuitl no es solo árbol, no funciona como hiperónimo. Sigua no es mujer, no es mujer. Repito, no es quizá el lugar, pero quiero provocar esta sensación de que pues nos hace falta mucho acercarnos a la lengua. Sigua, desde mi perspectiva, tiene que ver más con fertilidad. Sigua no es exclusivo de los humanos, también es de los animales, también es de los varones, si lo traducimos en español. Yo me caso, dice náhuatl, no siguactía, me causo sigua. Eso no significa que me hago mujer. Entonces vean aquí cómo sigua no es mujer. Tiene que ver más con la fertilidad, es decir, cuando yo me caso, anteriormente así se veía, es para ser fértiles, ¿no? Para crear fertilidad. Cal no es casa. De hecho, en la práctica del náhuatl, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, cal casi nunca es casa. Y casi siempre tenemos como, cuando siempre que vemos cali, pensamos en casa. Y saben que en el náhuatl, o sea, sí, cali puede ser una casa, sí, pero no es la única forma de entenderlo. Hay muchas otras que ni siquiera tenemos como sospechamos, ¿no? ¿Qué es casa? ¿Qué es cal? Bueno, cal puede ser tanto, sí, casa, contenedor, estructura, ingrediente, pareja, complemento, en fin, muchas cosas pueden ser cal. Xuchi no solo es flor. Xuchi tiene que ver con la diversidad, con el placer, con un montón de cosas más. Cogua no solo es comprar o serpiente, ¿no? Me gusta mucho en verbo, cogua significa comprar, significa, pero realmente cogua, y me gusta mucho porque cogua viene de dos raíces. Bueno, de una raíz y de un verbalizador. La primera raíz es co, como el locativo Mexico, Xochimilco, Mexicco, Xochimilco, Tulyehualco. Co es un contenedor. Entonces, cogua es verbalizar. ¿Y de qué manera es eso? Bueno, cogua es comprar porque cuando anteriormente, bueno, todavía vamos al mercado y lo que hacemos es poner las cosas que compramos, entre comillas, en un contenedor, en un chiquihuite, en una olla, en una bolsa. Eso es co, o sea, poner algo en el contenedor, contener. Y bueno, tantos y tantos ejemplos. La siguiente. Y unos muy interesantes, como esta idea de la muerte, ¿no? O sea, desde el punto de vista del náhuatl podemos hablar de la muerte. Si lo decimos en español, pues sí, pero en náhuatl es otra cosa. ¿Qué es miquistle? Como dice ahí, miquistle amomoixcuatlalia nemilistle. La vida no se contrapone a la muerte. Y podemos hacer un análisis muy centrado en la lengua, en las raíces. Mic, por ejemplo, no es muerte. Mic no se contrapone. De hecho, mic y nemi comparten un micromorfema, que es mi. Fíjense, ustedes ven la palabra que dice nemi y miki. Bueno, ahí no se alcanza a ver bien. Bueno, están de este lado derecho de ustedes. Nemi y mi. Perdón, nemi y miki. Ay, perdí donde dice miki. Bueno, el punto es que ambas palabras comparten un micromorfema que es mi. Mi. La siguiente, por favor. ¿Qué es mi? Pues mi
solito no tiene sentido. Mi cobra sentido cuando está en relación con otras sílabas. Mili, por ejemplo, mil es flecha. Mili es un campo de siembra, como se ve en la imagen. Milpa, pues es el área donde hay mil. Mila es donde abundan los mil. Namiki es encontrar, Nemi es andar, vivir. Semilhuitl es un día, que se refiere al tránsito del sol por el firmamento. Mico es vagina, literalmente lugar de flechas. Miahuatl es la espiga del maíz, y bueno, de otras plantas también. Ixmolini es germinar. Omitl, hueso. Pues fíjense, ¿qué en común tienen todas estas palabras que tienen este micromorfema mi? Mi, y no solo lo digo yo, lo dicen los especialistas, pero comparto pues y corroboro cuando en náhuatl se dicen estas expresiones, claro que tiene que ver con la continuidad. Entonces, mi es un micromorfema que refiere a continuidad. Entonces, si pensamos en que desde el español decimos que la vida se contrapone a la muerte, ¿no? Eso es pensamiento del español. En náhuatl no es así. En náhuatl, miki y mi tienen el mismo micromorfema, mi. Es decir, nos habla de una continuidad. Entonces, la muerte, desde la lengua, no se contrapone a la vida. Es un continuo. Entonces, ya la propia palabra nos presenta otra forma de entenderlo. La siguiente. Bueno, el apunte está ahí. Nemi no es vivir, dado que tiene este micromorfema mi, que es desplazarse, transitar, pues Nemi tiene que ver más con el movimiento, ¿no? Es un vivir, pero no es estar vivo, sino es andar. Como cuando en español decimos, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Pues con ese sentido, Nemi es eso, no es la noción occidental de la vida, de estar vivos. Nemi es transitar, andar. Por lo tanto, su duplicación, que es Nemi, es caminar. Y bueno, pues he aquí un pequeño ejemplo de la profundidad de análisis que podemos hacer cuando usamos, digamos, a la lengua como el sitio desde donde hacemos este acercamiento. La que sigue. Y pues bueno, vamos a entrar al tema del ligio. Y bueno, quisiera brevemente compartirles que yo nací en una comunidad náhuatl en donde mis padres, mis abuelos hablan náhuatl. Y cuando yo vine a la ciudad a estudiar antropología, pues en antropología, bueno, la primera vez que estudié antropología no terminé la carrera, no pude, porque no, mis lecturas eran muy abstractas. Bueno, ahora lo comprendo que para tener éxito en la vida académica, uno tiene que manejar conceptos y categorías. Y uno debe de hacer un manejo muy, muy, muy bueno de eso, ¿no? Y si uno maneja bien los conceptos y las categorías, uno está del otro lado. Eso yo no lo entendía en mi primer experiencia de estudiar una carrera universitaria. Fallé terriblemente, pero volví a estudiar la misma carrera. Y en la segunda carrera dije, ok, lo que se quiere, la forma en cómo se transmiten los conocimientos en el español es a partir de esto, de usar un manejo, hacer un uso conceptual. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la cultura? Y hay un montón de definiciones de qué es cultura. Y cada una de ellas tiene su lugar de producción, quién lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo. Todo eso es abstracción. Y yo dije, bueno, y entonces en náhuatl, ¿qué hay? ¿No? O sea, como regresé a ver la cultura. Y recuerdo mucho que yo hablaba con mi abuela, que es con la que pues compartí toda esta serie de dudas. Yo le decía, abuela, o en náhuatl, ¿es verdad que tenemos hijio? ¿No? O sea, porque yo leía en los textos antropológicos, el texto de López Austin sobre los 4 componentes anímicos de las personas. Yo le decía a mi abuela, ¿tenemos hijio? Y mi abuela decía, no. Y yo decía, no, ¿cómo? ¿No? ¿Tenemos tonal?
No. Y entonces tenemos teyolía. Pues no, ese se escucha como teyolote, ¿no? Como una piedra ahí. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? O de plano mi abuela no sabe, o qué pasa, ¿no? Obviamente no es que mi abuela no supiera, es porque ahí me estaba enfrentando a una forma diferente de transmitir el conocimiento. ¿Cómo se transmite el conocimiento en la lengua? Pues se transmite y ya. ¿En qué? En lo que se dice, en lo que se comparte, en todas las realizaciones lingüísticas es donde todo este conocimiento está ahí. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo es el ligio, no desde la definición occidental del español. Vamos a ver cómo es el ligio desde la lengua. La siguiente. Primero, pues habríamos que decir que igio, bueno, tiene puede aparecer en tres diferentes presentaciones. Igio, higillo, igiot. Las tres solo es lo mismo, pero las tres parten de una onomatopeya. No sé si se acuerden, en la primaria nos hablaron de esto, pero las onomatopeyas son aquellas palabras que tratan de imitar algún sonido de la realidad. En el español tenemos palabras como guau guau, así referimos a los perros. Y es curioso porque cada lengua tiene sus propias onomatopeyas. ¿Cómo ladran los perros en inglés? Wof wof, ¿no? En español, wow wow. Y en náhuatl dicen tlahuahualoa. O sea, los perros hacen tlahuahualoa. Así. Bueno, esta es otra onomatopeya. ¿Qué es lo que está tratando de referir lingüísticamente? Se refiere a lo que sucede cuando nuestro diafragma se comprime y esa presión que se genera en nuestros pulmones sale por nuestro tracto vocal, pero es regulada por nuestra glotis, ¿no? Es algo así como... Para los nahuas, esa es la base del lenguaje. Esa es la base del igio. Tiene algunas variedades también. Bueno, dice el apunte, es una onomatopeya que refiere al mismo tiempo que al aliento, pero también algo que está contenido. O sea, como que tiene una doble, designa dos cosas. Algo que está contenido y algo que sale de ese lugar. Eligio puede ser traducido como aliento, sí, pero no solo es aliento. Tiene dos realizaciones, esto ya depende de la variante lingüística. Algunas variantes náhuatl, para marcar ig, hacen un cierre glotal, un cierre en la glotis, como cuando decimos hay un cierre glotal, y la otra realización es una aspiración, cuando decimos ajá, ajá, ajá. Lo que hay en medio de las dos vocales es una aspiración. La mayor cantidad de variantes náhuatl actualmente usan la aspiración. En fin, entonces ig es esta onomatopeya que refiere a lo que sale de nuestro tracto vocal. Y yo es una especie de derivador. Tiene tres funciones principales. Puede ser abstracto, colectivo e inalienable. Ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Por lo tanto, igio, si lo vemos desde el punto de vista de lo abstracto, es todo aquello que refiere a esto. Todo aquello que refiere a... ¿Qué es eso? Pues todavía no lo aterrizamos, ahorita vamos para allá. Desde el punto de vista de lo colectivo, yo, igio, también puede funcionar como una especie de adjetivo. Y inalienable también refiere a que es algo que le es propio. Y eso es bien importante. El igio, también ese yo, refiere a que este ig es inalienable al sujeto gramatical. Sea una persona, un perro, un monte, los tamales. Los tamales también tienen igio. Pero, ¿saben? Mi abuelita jamás me dijo así. Los tamales también tienen igio. Nunca me lo dijo. Yo le preguntaba pensándolo en español.
pero cuando empecé a reflexionar, a ver, ay, ¿qué pasa aquí? Hay una serie de expresiones que hablan de los tamales en donde aparece esta onomatopeya, que es ij. Ahorita vamos a ver. Y bueno, la que sigue, por favor. Y pues vamos a pasar a los ejemplos, ¿no? Que es la parte más sustanciosa, en donde digo que hace falta mucha búsqueda, mucho trabajo para repensar esto para repensar y para tener otros referentes en esta búsqueda que estamos haciendo actualmente todos de regresar a nuestras raíces. Bueno, ya decíamos que I es una onomatopeya, pero una onomatopeya por sí sola no puede funcionar. Necesita ser verbalizada, necesita ser adjetivizada, nominalizada, en fin, la onomatopeya por sí sola no funciona. Por lo tanto, tenemos varias sílabas que lo que hacen es verbalizarla. La primera, por ejemplo, es ihti. Ihti refiere todo lo que está contenido en un interior, lo que está dentro. De hecho, ihti también significa estómago. Y su forma resultativa en pasado, ihti, es que está dentro. Entonces, ihti es una primera forma de verbalizarlo como adentrar, estar dentro, estar contenido. Bueno, de hecho, ihtigua, ese gua que luego se agrega, es un pasivo, es decir, estar contenido. Ihtigua. Y este ihtigua, fíjense, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero aquí está la famosa palabra del tlahtoani y tlahtihuani, que casi se escucha igual. Tlahtoani y tlahtihuani. Casi es lo mismo. Tlahtoani, ustedes ya lo conocen, el que habla, pero Tlahtihuani es el que contiene. Y esta palabra la usan las abuelas y los abuelos para decir persona. Fíjense, persona no significa persona humana. O sea, cuando yo quiero ser respetuoso con alguien, yo le digo Tlahtihuani. Literalmente dice el que contiene cosas. Entonces ahí ya nos está hablando de una perspectiva muy diferente, ¿no? A lo que es ser humano. Bueno, Ixtowa. Ahora I se hace acompañar de un verbalizador que es to. Yungwa, que es esta voz pasiva. Resulta que Ixtowa es decir. Refiere a lo que hacemos cuando hablamos. En este momento yo estoy sacando aliento. Estoy haciendo ij. Estoy verbalizando ij. Ixtowa. Si ahorita yo les hablara en náhuatl, diría Ashan Nikixtowa. Ahora digo, y ya digo lo que digo. Ixtowa es decir, verbalizar el ij. Y fíjense qué bonito. Luego viene ixto, tía. ¿Alguien sabe qué es ixto, tía? Bueno, ya está ahí, ¿verdad? Danzar. ¿Qué tendrá que ver la danza con este ij? Pues tiene que ver mucho. Resulta que cuando uno... tiene que ver mucho, miren. Ijto, decía yo, es esta forma de verbalizar el ij, el aliento. Entonces, ixtotía ese tía es un causativo. Es decir, ixtotía es causar, ixto. Y es un verbo reflexivo, eso también es bien interesante. Bailar no es como en el español. Yo bailo, tú bailas, él baila. O bailamos. En náhuatl tengo que decir yo me bailo. Más que yo me bailo, yo me causo ixto. Quiere decir que cuando uno danza, uno brinca y uno provoca que el igio también salga. Entonces la danza es una forma de hacer igio. Porque uno al danzar, uno se cansa, uno extrae el aliento, pero también es igiokui, es al revés. Por eso en las danzas solemos poner varios elementos como flores, copal, la propia tierra. Todo eso es lo que también aspiramos. Es decir, en la danza hay un diálogo de los diferentes igio, de cada uno de los elementos de la danza. Al momento de danzar, nosotros sacamos el igio, el nuestro, y al momento de respirar hacemos igiokui. Viene adelantito, no sé si viene por ahí, creo que no. Igiokui es hacer esto con el igio de los demás, y eso significa oler, simplemente. Entonces,
Ixtotía, Igioqui. Fíjense, este diálogo del ligio de las personas con lo que ponemos en las danzas. ¿Lo habían pensado así? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero vean qué importancia tiene entender desde dónde viene la palabra danzar. ¿Y saben qué, compañeros y compañeras, hermanos, más bien? En la escritura se les olvida escribir la aspiración. Y ahí es donde nos han cercenado este conocimiento. Yo digo, comprendo pues que nuestros únicos elementos de referencia para estas cosas pues son los libros, son los maestros que ya hablamos español. Pero nos hace falta regresar a esto para retomar bien de raíz el ixtotía, ¿no? La danza ya con el aliento, con el igio, porque es lo que hacemos en la danza. Entonces, el igio, repito, no es exclusivo de las personas, está presente en todo, en los alimentos, en el copal, en la tierra, todo eso es igio. Y lo que hacemos en la danza entonces es reciprocidad, ¿no? Bueno, es todo un tema esto de la ixtotía, quizá en otro momento lo podamos trabajar también. Ixhuiti. Ixhuiti ahora, ij se hace acompañar de otro verbalizador que es wi, que le llaman aplicativo. Ixhui es desprender o despedir olor, o sea, estar oloroso. La comida, las personas, pero vean, tiene ij, ¿no? Ixia, ixiawi, es cansarse. Cuando yo me canso como ahorita, miren, ya, me cansé, no es cierto. No me he cansado, estoy nervioso, entonces como que hay una presión extraña de aire. Bueno, ixia, cansarse. Ijiak, está apestoso, pero vean, ij, Ijnequi, esta está bien interesante porque es oler, pero ¿saben? Esa palabra, bueno, desglosar cada una de ellas sería bien interesante, no tenemos mucho tiempo quizá, pero está compuesto de ij, este aliento, este igio, ne, que es, ne es un objeto indefinido de cosas, o sea, es el ij de las cosas. Y qui es un verbo bien interesante porque es tomar, coger, agarrar. Anteriormente mis tíos, mis abuelas decían, cuando querían arrebatar algo, decía, préstamelo. ¿No me lo quieres prestar? Ah, bueno, cuiquiri. Y lo arrebataban. Cui es un verbo que es coger, agarrar, tomar. Entonces aquí lo que está diciendo es, ignecui no solo es oler, sino es tomar el, el ig de las cosas. Fíjense, hace ratito yo decía que el náhuatl es una lengua omnipredicativa. ¿Por qué? Porque describe todo el tiempo, predica, no es solo un concepto. Mientras que en el español, oler, bueno, pues oler es oler y ya, ¿no? En náhuatl nos habla de algo más, que es coger el ij de las cosas. Entonces resulta que todas las cosas tienen ij, y la respuesta es sí. Entonces cuando yo le preguntaba a mi abuela, oye abuelita, ¿tenemos igio? Me decía, pues no, pero cada vez que ella me hablaba en náhuatl, ahí está presente, ahí está, ¿no? Ya se aplica, pues. Y eso que se dice en la lengua, pues se lleva en la práctica. ¿Por qué? Porque todo lleva un respeto, lleva un manejo. Los tamales tienen ij, y por eso a los tamales se le danza, se le regaña, se le pega, se le da su tequilita para que se cosa. Entonces hay un diálogo con los tamales. ¿Por qué? Porque tienen ij, hay un respeto. No se debe de uno de enojar, porque si no ya no se cocieron. Ahí está ese tratamiento, o sea, lo que está en la lengua se cristaliza en la práctica. Ignequi, oler. Igpotoca, vaporizar. Tla ichchihuia, fíjense qué interesante. Tla ichchihuia es embrujar. Viene de tla, este tla es algo, así significa eso, algo. Ig es el aliento. Y chihuia es una especie de hacer, provocar.
Entonces, literalmente, ixtlachchihuia no significa embrujar, lo que significa es hacerle algo al de las cosas. Y no es exclusivo para personas, es para todo. Ixcuilowa, este otro verbo está bien hermoso también. Ixcuilowa, viene de igio, cui, ¿se acuerdan de este verbo cui? Coger, tomar, agarrar. Una voz pasiva lo y un verbalizador. Ixcuilowa, desde la visión del náhuatl, fíjense qué hermoso, es tomar el ij de las cosas para plasmarlo. Eso es lo que dice. El escribir no es escribir de manera occidental. La escritura, desde el punto de vista náhuatl, es tomar el ij de las cosas y plasmarlo de alguna manera. O sea, hay un diálogo también con aquello que se escribe. Por eso la escritura, pues, es diferente. Regresemos a pensar cómo es esa experiencia de escribir esto, ¿no? Esto que tenemos aquí, ahora desde esta visión, que cuando escribimos, lo que hacemos es coger el ij de las cosas. Eso es lo que nos dice ixcuilowa. Entonces no es una palabra así sencilla. Si vamos a los diccionarios, para empezar está mal escrita. No dicen ixcuilowa, dicen iquilowa. Iquilowa, fíjense, ahí están cercenando algo, que es el igio. Los hablantes, todos los hablantes tienen bien claro que escribir se dice iquilowa, con la aspiración. Bueno, ixchiqui, extraer aguamiel, pero vean, el maguey también tiene igio, ¿sí? Lo tienen los magueyes, los animales, las frutas. Cuando se pone la ofrenda en el Día de Muertos, llegan los abuelos, los muertitos, pues, y se llevan. En español decimos que se llevan el sabor. En náhuatl dicen yuki ihcuiqui, dicen, ya vino a coger el ij de la fruta. Entonces la fruta también tiene ij. Vean, entonces, bueno, ixchiqui es extraer el aguamiel, es decir, es hacer chiqui al ij del maguey. Ixcuechowa, estornudar. Pues sí, cuando estornudamos, hay un ij que sale. La siguiente, por favor. Y bueno, hay una serie de palabras también que refieren al igiu, concretamente al igiu, ¿no? Igiuana, oler algo. Igiocui, aspirar. Cuando olemos algo de manera muy, muy profunda, es igiocui. Y ahí está muy claro, igio. Y no solo se aplica a las personas, se aplica a todo. Si yo ahorita veo unas flores y quiero aspirarlas en su perfume, en su esencia, digo nik igiocui. Eso significa que el ig, las flores, la fruta, todo tiene igio. Sí, ahí está, lo está diciendo. Igiocui. Igiupetza, fatigarse. Igiucaltía, esta palabra, fíjense que no la conocía yo hasta los 30 y tantos años. Algo que tiene el náhuatl es eso. Conforme vas avanzando en el conocimiento, vas descubriendo más y más y más y te das cuenta que no sabemos mucho, nos hace falta mucho aprender. Esta palabra no la conocía, no está en los diccionarios, compañeras y compañeros. Lo que la escuché de mi mamá cuando mi hijo pequeño, es el Ocelo, que se llama, ahorita tiene 6 años, cuando era pequeñito y era un bebé de brazos, un día me dijo, Xiquijiocui, amo, Xiquijiucalte, Xiquijiucalte. Yo dije, ¿qué? Xiquijiucalte. Ah, ok. Y lo entendí en el contexto. ¿Qué es Xiquijiucalte? Cúbrelo. O sea, tápalo. Que no, como es bebé, el igiu se le puede ir. Los bebés son delicados en ese sentido. Se les puede salir su tonal, se les puede ir su igio. Entonces, igiucaltía es cubrir, como cubrir la cabeza, protegerlo, arroparlo. Eso significa
Ijiucaltía. Ijiumiki, acabar el resuello. Como ahorita, que ya hablé mucho y pues ya se me acabó el resuello. Ijiutema, fíjense qué bonito. Tema es llenar, echar. Ijiutema significa inflar, aunque literalmente es echar. Ijiu. Ijiutlalía, descansar. Ahorita que termine la plática, pues no ijiutlalis. Voy a, como si mi aliento fuera algo y lo voy a asentar. Tlalía es sentar, poner. Ijiutlalía es descansar. Ijiutzacua, tapar, cerrar. Esa es la palabra que se aplica a los tamales y al refresco. Cuando los tamales están cociendo, pues tienen vapor, y para que no se les vaya el ligio y se vaya y ya no se pueda cocer, ese es el peligro que tiene cuando la vaporera o la olla de tamales se va a abrir mientras se cose. Se le puede ir su higio. Y para que no se vaya su higio, hay que hacerle igiutzakua. Tzakua es otra onomatopeya. Lo que hacemos cuando cerramos el tracto vocal. Tzakua es cerrar. Igiutzakua es cerrarlo del higio, o sea, contener su higio, que no se vaya. Porque si se le va su higio, los tamales no se cocen. Entonces, igiutzakua aplica para los tamales, los refrescos, el atole, cuando está caliente, sobre todo, o también cuando está frío, pero cuando está caliente se aplica igiutzakua, es decir, cerrarlo del higio. Y bueno, compañeras y compañeros, pues me parece que esta es la penúltima lámina. La siguiente, por favor. Y como decían los abuelos hace rato, hablaba yo de cómo los abuelos en náhuatl dicen Ipantlaticpac noche intlacaca. Esto es, sobre la tierra todo es tlaca. Si uno lo piensa en español, uno dice, ay, qué romántico, ¿no? Se escucha bonito, qué filosófico. Pero esto no se comprende en su profundidad si uno no usa la lengua. Usando la lengua uno se da cuenta de esto, que efectivamente todo lo que nos rodea, exceptuando estas cosas que construimos, pues que fabricamos, como las casas, las telas, todo eso, exceptuando esas cosas construidas por nosotros, todo lo demás es tlaca. ¿Por qué? Porque al momento de yo oler, tapar, aspirar y demás, hay un higio implícito. Y lo dice la palabra, lo describe, lo predica. Y eso es lo hermoso de hablar una lengua. Seguramente otras lenguas originarias tienen una visión parecida a esto. Imagínense si habláramos dos lenguas originarias. Tendríamos dos formas de entender esto que hoy día se nos presenta de esta manera y que, repito, yo sugiero que poco a poco vayamos regresando a este conocimiento, vayamos enriqueciéndolo con la experiencia de la lengua. Es otra cosa. Y pues bueno, esta frase a mí me gusta mucho. Ojalá si lo apuntaron, apúntenlo, llévenselo. Es una palabra de los abuelos y las abuelas. Ipantlaticpac, noche intlacaca. Sobre la tierra, sobre este mundo, todo es tlaca. O también todo está vivo. Pero ahí no se usa el verbo nemi. Tlacaca significa que todo es tlaca. Las plantas, los animales, los cerros, los bosques, todo es tlaca. ¿Por qué? Porque todo tiene higio, todo tiene yol, todo tiene tonal y todo tiene teyolia. Pero bueno, esas pláticas serán para posteriori. Pues listo, pues yo les agradezco mucho. Vamos a pasar a las preguntas. Nimisitlasocamachiliani nikniwan nikan nikawa no tlanahuatil. Inin tlin ashan nitlanonutztok. Onixalo itlauk nosixtzin, itlauk nokultzin. Ompan tochantlacutenco. Temomustla. Achto moteneguaya inin masehualcopa. Guanejuat cuacniconet, ompanillahtinemia, intzalancinco, guanejuat onixalo, oninacastemac, inin tlanahuatile, inin tlahtule. Pues yehun ashan itetlalhuyan enixniwan,
Akenashan nichkaktoque, Juan Huelis Ashan, Osomustla Oxescan, Noisque Nichkaquisque, Nikin Nimisintlalcuia, Matixalocan y Nintlactule. Matixalocan, Maticanacan, Campan Melawan, Witz, Tonelhuayo, Campan Melawan, Witz, Toyulo, Juan Huelis Isjun, Ocueloxespa, Cuale Tiquectlalisque, Totlamatilis, Clinashan Tictequihuiltoque. Bueno, pues es una invitación a Macehualcopa que nos acerquemos a aprender náhuatl. Cualquier lengua originaria tiene conocimientos muy parecidos. El relacionarse con el mundo a través de una de estas lenguas es maravilloso, es otra forma. Es verdaderamente no solo es el decirlo, es el vivirlo, es el sentirlo, es el hablarlo. Y pues listo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? ¿Alguien alguna? Ahí el maestro Félix, por favor. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitarlo, es usted excelente compartiendo, transmitiendo la información. Tengo dos preguntas. Hace ya más de 20 años platicaba con personas grandes de Milpalta. Y ahorita usted mencionaba como la parte mexica, igual que a la zona de Momocho. Pero en esa ocasión ellos me decían que ellos eran momochcas, que no eran mexicas. Entonces, una pregunta es, ¿ahorita actualmente cambió esa percepción de diferenciarse de los mexicas al pueblo? Porque ahorita también entiendo que está esto de los 700 años y muchos se dejan influenciar por ser mexicas. Pero en esa ocasión la gente de allá de mi pata defendía, no, yo no soy mexica, yo soy momochca. Incluso hablaban de que el agua de la zona de Maracatepec, momochca, pues era más fino y más elegante que el de los mexicas, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, López Austin, al igual que León Portilla y otros investigadores, yo creo que han interpretado mal nuestra cultura. Y ahorita preguntarle esa parte del gillo, del peyolía, del tonali, para mí son conceptos que crearon los investigadores con base en algo posterior a México Tenochtitlan. ¿Usted comparte esos términos tal cual como los describen en las bibliografías? Serían las dos preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, el trabajo identitario que se tiene de los diferentes pueblos, pues sin lugar a duda va cambiando, ¿no? En la zona de Milpalta, históricamente se han digamos, perfilado dos tradiciones. Una, 100% mexica, porque sabemos que hubo familias que fueron a residir al centro de lo que hoy día es la alcaldía de Milpalta. De hecho, hay calpolis, hoy día se habla de esos calpolis, hay familias que se dicen descendientes, y sí hay, porque los abuelos lo dicen, que hace mucho tiempo llegaron allá los mexicas y se fueron a sentar ahí las familias. Entonces, hay una presencia mexica que, por cierto, después de en el periodo de la conquista, muchas familias fueron allá a refugiarse. Y hay una fuerte tradición. Esa tradición, desafortunadamente, ha ido ya perdiéndose. Hoy día ya no tenemos hablantes de esa lengua mexica. Hay varios investigadores que hablan de este perfil mexica, ¿no? Anteriormente le llamaban azteca, ¿no? Pero ahora ya entendemos que más bien se referían a ser mexica, ¿no? Entonces, por una parte hay una tradición anteriormente llamada azteca, hoy día mexica. Y por la otra parte hay una presencia de otro perfil náhuatl más antiguo, que es el que les refería yo, que si bien quizá algunos le llaman momoshka, eso por ejemplo, para mí también es una narrativa también construida, ¿no? Lo que los abuelos suelen decir es que son más iguales. Bueno, primero son chichimecas y segundo son más iguales. Entonces, estos conocimientos vienen de esa lengua chichimeca más igual.
Entonces sí son dos tradiciones y sí efectivamente algunos dicen, no, es que yo no soy mexica, yo soy, ya sea que momoshka, o dicen yo soy más igual, o yo soy chichimeca. Y lo interesante es que lo chichimeca no es concebido como algo despectivo, sino como un orgullo, es decir, soy antiguo poblador de estos lugares. Eso es chichimeca, desde la visión de los abuelos. Ser chichimeca es eso, ser primigenio, pues, en ese lugar. Uh-huh. Y la segunda, sí, miren, yo comparto esta apreciación. Efectivamente, nuestros maestros, porque son nuestros maestros, hemos abrevado de ellos nos han enseñado y han defendido, les ha tocado ciertas luchas, que gracias a esas luchas, pues estamos ahorita hablando, ¿no? Bueno, sí, no. En fin, tuvieron los maestros que escribieron libros, que escribieron artículos, que hicieron investigación, efectivamente les faltó algo. Y ese algo que les faltó es acercarse a la comunidad, hablar la lengua, porque tienen errores de primaria. Sí, ahí el maestro López Austin tiene un artículo, un tratado, un apartado dentro de su obra muy famosa, esta de Cuerpo Humano y Biología, en donde confunde dos palabras, en donde efectivamente se le olvidó a los franciscanos escribir la H. Pues confunde la palabra tlaca por tlajca. Tlajca es adverbio hacerse tarde. Y tlaca es tlaca, esto que vimos de persona, entidad, ser. Y él se avienta una interpretación ahí bien rebuscada sobre la relación del tiempo y las personas y no sé qué, cuando le falló eso, ¿no? Una cosa es tlajca y otra cosa es tlaca. Entonces, ahí les falló. El maestro León Portilla, bueno, nos compartió mucho y es un conocimiento que está incompleto. Yo no digo que esté mal 100%, pero está incompleto. El maestro León Portilla me va a perdonar allá donde se encuentre, pero no hablaba la lengua. No hablaba la lengua. Conocía mucho de la lengua, sí, pero de la lengua escrita, la lengua cercenada, la lengua sin aspiraciones. Ahí era especialista. Cuando en varias ocasiones yo lo vi decirle no al diálogo con los hablantes. Allá en la comunidad, un día en un evento que hubo, un abuelo le dijo, vamos a hablar náhuatl, en náhuatl. Él dijo no, porque no tenía la competencia comunicativa. Tenía el conocimiento de la historia, de la gramática, de las fuentes primarias, pero le faltó el habla. Esto que les presenté es del habla de los abuelos. Entonces sí, comparto. Esa serie de conocimientos y saberes, pues está incompleta. Yo diría que hay que completarla ahora nosotros. ¿No? ¿De qué? ¿Sí? Aquí. Sí. Mi papá era de la Sierra Azteca de la oportunidad y le pegaban porque hablaba náhuatl, pues estaba obligado a español y a nosotros pues, también. Ustedes, lo que está sucediendo ahorita con la migración también que estamos viviendo y al venirte a estudiar pierdes toda tu cultura, te aculturiza, ¿eh? Entonces, pero dentro de todas, quién sabe cómo nos transmitió, pero si decimos nunca hablamos primero, nos transmitió con información, sobre cantaditas, con respiraciones, con ciertos regalos que dice que me está haciendo. Yo me no, resulta que así vivimos y parece que eso se contiene porque ahora
uno siente el cercenar de la primera emisión, estar obligado a observar otro idioma que fue nuestro. Y es castrante, ¿no? Es muy castrante, pero seguramente si me dices aprende maya, pues yo no digo nada. O aprende ñaño, menos, aunque mi abuelo lo dejó a los 5 años, pues no nos transmitió nada. Es con quien vives, te van transmitiendo como dices, no hay conceptos, no hay categorías, no hay. Es otra forma. Entonces es muy interesante lo que es la primera conferencia que me parece muy interesante. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchos de esos conocimientos, comparto, lo tenemos. Esta ideología, esta forma de tratar el mundo, de relacionarse con él, es náhuatl. Bueno, al menos aquí en el centro de México, ¿no? Claro que lo que se vive en la península es otra experiencia más apegada a lo maya o a las lenguas mayas. Lo que tenemos aquí en el centro, la forma de pensar, de sentir, de actuar, es náhuatl. Y dirán, bueno, ¿cómo dices eso? Sí, ya no hablamos náhuatl, pero nuestra forma de sentir, de tratar, de relacionarnos con el mundo, sigue habiendo un fuerte componente náhuatl. Cuando usamos los diminutivos, cuando decimos a las personas que extranjeras que llegan, que dejan de ser extranjeras y se convierten en nuestros hermanos, ahí está la ideología náhuatl. Eso no se da en otros lugares, menos en Europa, ¿no? Ahí no. Aquí sí. Aquí es, mientras te eches unos tamalitos, un atolito, ya eres nuestro hermano. Esa es ideología náhuatl. Ahorita, bueno, nos tocó hablar de ligio, pero podríamos poner muchos ejemplos en náhuatl de cómo es este tratamiento hacia la alteridad. Fíjense, algo bien importante es que la alteridad en náhuatl no se otroriza, o sea, no es de que, ay, tú eres otro, es diferente por allá. No, la otredad se incorpora y es un valor fundamental mesoamericano. Eso es algo que viene desde mucho antes de los olmecas. Por eso es que Mesoamérica, como área cultural, su principal característica es un área que comparte elementos culturales en común, pero con un perfil etnolingüístico diverso. ¿Cómo es posible que, hablándose tantas lenguas, habiendo tantas culturas, se pueda tener una especie de... Los especialistas hablan del núcleo cultural, ¿no? Núcleo duro de la cultura mesoamericana. Bueno, eso existe en este lado del mundo y eso representa una verdadera alternancia con Occidente. Que Occidente lo que hace con la alteridad, con la otredad, bueno, con la alteridad, primero lo otroriza, lo hace otro y luego lo desplaza. Ese es el modelo occidental. Y bueno, en tantas otras cosas de la vida cotidiana está presente, esos pequeños actos, cosas que se dicen y demás, ahí está presente. Bueno.